La caja fuerte estaba abierta, y el brillo metálico de los fajos de dólares parecía iluminar toda la habitación, como si cada billete contuviera un secreto capaz de cambiar destinos. Era una tarde húmeda en Medellín, en pleno auge de los 80. Afuera, la hacienda Nápoles respiraba normalidad, risas de empleados, el ruido lejano de un helicóptero aterrizando, el mugido de los animales exóticos que Pablo había importado de África. Pero en esa pequeña sala de la mansión, el silencio lo era todo. Allí estaba Marina López, una mujer humilde de 33 años, de cabello recogido en una trenza apretada y mirada serena. Desde hacía 4 meses trabajaba como encargada de la limpieza de los pasillos privados de la casa principal. Su sueldo era mejor que el de cualquier empleo anterior, pero lo que más la mantenía firme era algo más profundo. Había prometido a su madre, enferma y anciana, que jamás pondría en riesgo la poca estabilidad que tenían. Marina había escuchado rumores entre los demás empleados. El patrón a veces pone pruebas, para saber de qué estás hecho. Pero nunca imaginó que aquella tarde la prueba iba a caer justo sobre ella. La caja fuerte estaba entreabierta, con las perillas doradas brillando bajo la luz. Adentro, fajos de dólares perfectamente apilados y, entre ellos, una pistola plateada. Marina tragó saliva. No había cámaras visibles, no había nadie alrededor. El eco de su propio corazón era lo único que escuchaba. Lo que no sabía, era que Pablo Escobar la observaba desde detrás de una pared falsa, en una habitación oculta conectada con un ventanuco invisible. No era casualidad. Él mismo había ordenado dejar abierta la caja esa mañana. Quería saber si aquella mujer, a quien muchos describían como callada y de confianza, lo era en realidad. Pablo siempre decía a su círculo cercano, la lealtad no se compra con dinero, se prueba con tentaciones. Y ese día, la tentación estaba frente a Marina. Ella se acercó lentamente a la caja. Sintió el calor que desprendía el metal, mezclado con el olor del papel nuevo de los billetes. Estiró la mano, y por un instante, su reflejo en la puerta cromada le devolvió una imagen que la sacudió, la de su hijo pequeño, Julián, de apenas 6 años. Recordó que le faltaban zapatos, que las cuentas del médico de su madre seguían sin pagar. Un solo fajo de esos dólares podría darle meses de tranquilidad. Marina suspiró. Cerró los ojos. Y entonces, algo dentro de ella habló más fuerte que la tentación. Retiró la mano y, con firmeza, empujó la puerta de la caja fuerte hasta cerrarla con un golpe seco. En ese momento, el corazón de Escobar, oculto tras la pared, sonrió. Pero Marina aún no sabía nada. Minutos después, Pablo entró en la sala con paso tranquilo. Llevaba una camisa blanca impecable y un puro encendido entre los dedos. Se quedó mirando la caja fuerte cerrada, y luego a Marina, que lo observaba con nerviosismo, aunque intentando aparentar serenidad. Marina, dijo Escobar, con esa voz grave que mezclaba calma y amenaza. ¿Sabe usted lo que había ahí dentro? Ella bajó la mirada y respondió con voz apenas audible. Señor, no es asunto mío. Yo solo cumplo con mi trabajo. Escobar soltó una carcajada corta, como si hubiera escuchado la mejor de las respuestas. Caminó despacio, se paró frente a ella y le puso una mano en el hombro. Eso es lo que quiero escuchar. Porque ¿sabe qué? Esa caja estaba abierta para usted. Para ver si se atrevía. Y me alegra saber que eligió bien. Marina lo miró sorprendida. No entendía si aquello era una felicitación, una advertencia, o ambas cosas. Escobar dio una calada a su puro y añadió. En este lugar, los que fallan, no tienen segunda oportunidad. Marina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Afuera, el ruido de la hacienda volvía a sonar normal. Pero dentro de esa sala, acababa de ocurrir algo extraordinario. Una mujer común había superado una prueba silenciosa que podría haberle costado la vida. Lo que vino después, fue aún más increíble. Cuando Marina escuchó esas palabras, un sudor frío le recorrió la frente. Sabía que Pablo Escobar no hablaba en vano. Cada gesto, cada prueba, cada palabra, tenía un peso que podía significar vida o muerte. La caja fuerte no había sido una casualidad, y ahora comprendía que había estado a segundos de perderlo todo. Escobar permaneció de pie frente a ella, con esa mirada que mezclaba ternura calculada y dureza letal. Encendió de nuevo su puro y, tras una breve pausa, añadió. La mayoría, habría tomado aunque sea un billete. La pobreza, la tentación, la necesidad, hacen caer hasta al más fuerte. Pero usted, Marina, ha cerrado la caja. Y eso vale más que todo el dinero que guardo ahí. La empleada, con la voz temblorosa, se atrevió a preguntar. ¿Me puso a prueba, patrón? Pablo soltó una risa corta,
casi irónica. En esta casa, todos estamos siempre a prueba. Hasta yo. Marina tragó saliva. La tensión era tan densa que el aire se podía cortar con un cuchillo. Pero Escobar cambió el tono y, para su sorpresa, la invitó a sentarse en una silla cercana. «Quiero que me cuente algo de usted», dijo Pablo. «¿Por qué trabaja aquí?» Ella dudó unos segundos, pero luego, con la sinceridad de quien ya no tiene nada que perder, habló. «Porque necesito el dinero, señor. Mi madre está enferma y mi hijo es pequeño. He trabajado toda mi vida limpiando casas, pero nunca había visto tanto lujo como aquí. Y aunque a veces me da miedo, lo único que quiero es que mi familia no pase hambre». Escobar la escuchaba en silencio, sin apartar sus ojos de ella. Cuando terminó, soltó el humo del puro lentamente y respondió. «La lealtad no siempre viene del amor. Muchas veces viene de la necesidad. Y eso yo lo respeto. Pero hay una gran diferencia entre el que roba por necesidad y el que se mantiene firme a pesar de la tentación». El silencio volvió a llenar la habitación. Marina no sabía qué decir. Lo único que sentía era el latido desbocado de su corazón. De pronto, Escobar se levantó, abrió la caja fuerte otra vez y sacó un fajo de dólares. Se lo tendió a Marina, que lo miró como si fuera una trampa. «Tómelo», dijo Pablo. «No es un pago, es un reconocimiento. Porque si usted hubiera querido, habría tomado mucho más». Marina negó con la cabeza al principio, pero Escobar insistió. «No se equivoque, mujer. Esto no es un regalo. Es una advertencia. Hoy eligió bien. Si algún día elige mal, ese será su último error». Finalmente, Marina tomó el dinero con manos temblorosas. Eran más billetes de los que había visto juntos en toda su vida. Escobar sonrió apenas, la despidió con un gesto de la mano y, cuando ella salió de la sala, sus hombres de confianza entraron. Jairo, uno de los escoltas más cercanos, preguntó en voz baja. «¿Y qué hará con ella, patrón?» Pablo, sin levantar la vista de la caja fuerte, respondió. «Nada. Una persona que supera la tentación, vale más cerca que muerta». Ese mismo día, el rumor empezó a correr entre los pasillos de la hacienda. El patrón puso a prueba a la nueva, y sobrevivió. Nadie sabía los detalles, pero todos entendieron el mensaje. Marina, por su parte, llegó esa noche a su casa con el fajo escondido en su bolso y lágrimas contenidas en los ojos. Miró a su hijo dormido, acarició su cabello y supo que lo que había vivido ese día no era simplemente un episodio de miedo, sino un cruce de caminos que podía definir su futuro. Y lo que sucedería después, demostraría que aquella decisión de cerrar la caja fuerte iba a cambiar su destino de una manera que jamás habría imaginado. Esa noche, Marina no pudo dormir. El fajo de billetes descansaba dentro de una caja de zapatos, escondido bajo su cama, como si fuera un secreto demasiado pesado para su pequeña casa en el barrio. A cada crujido de la madera, a cada ladrido de perro en la calle, ella despertaba pensando que alguien podía entrar y descubrirlo. El rostro de Escobar volvía una y otra vez a su memoria. Esa mirada penetrante, mezcla de juicio y protección, se había grabado en ella como un hierro caliente. Y, más allá del miedo, lo que sentía era una carga enorme, el peso de una responsabilidad que no había pedido, pero que ahora llevaba sobre los hombros. Al día siguiente, en la hacienda Nápoles, todos parecían mirarla distinto. Algunos empleados le sonreían con respeto, otros la evitaban como si llevara encima un estigma peligroso. No hacía falta hablar demasiado, todos sabían que había superado la prueba de la caja fuerte, y eso, en el universo de Pablo Escobar, significaba que era alguien distinto. A media mañana, cuando estaba barriendo el salón principal, Jairo, uno de los escoltas de confianza, se le acercó y murmuró. «El patrón quiere verla en la biblioteca». El corazón de Marina dio un salto. Sintió un nudo en la garganta. Había esperado que el episodio de la caja fuerte quedara atrás, pero parecía que apenas era el comienzo. Entró en la biblioteca, un espacio imponente, con paredes cubiertas de libros de política, biografías de líderes revolucionarios y tratados de economía que Escobar presumía leer de vez en cuando. Allí estaba él, sentado en un sillón de cuero, hojeando un ejemplar de El Príncipe de Maquiavelo. «Siéntese», dijo Pablo, sin levantar la vista del libro. Marina obedeció, con las manos sobre las rodillas, tratando de ocultar su nerviosismo. «¿Sabe lo que más me gusta de este libro?», preguntó Escobar, cerrándolo de golpe. «Que enseña que el poder no está en las armas, ni en el dinero. Está en la confianza. Si el pueblo te teme, reinarás un tiempo. Pero si el pueblo cree en ti, reinarás para siempre». La mujer lo miró en silencio. No entendía por qué él le hablaba así,
pero intuía que había un propósito detrás. Usted me demostró que se puede confiar en usted, continuó Pablo. Y la confianza es un tesoro más raro que el oro. Por eso, desde hoy, no será solo una empleada más. Marina abrió los ojos, sorprendida. A partir de ahora, quiero que me acompañe en ciertas cosas dentro de la hacienda. Nada ilegal, no se asuste. Pero necesito a alguien que no tenga miedo de decirme la verdad, aunque esa verdad me moleste. Marina apenas podía creer lo que escuchaba. Ella, una simple empleada doméstica, convertida en consejera ocasional del hombre más temido de Colombia. Los días siguientes confirmaron que Escobar hablaba en serio. Mientras limpiaba, mientras servía el café o mientras preparaba la mesa, el patrón a veces se acercaba y le preguntaba su opinión sobre cosas tan triviales como la decoración de un salón, o tan delicadas como el comportamiento de algunos hombres de su círculo cercano. Y Marina, aunque con miedo, respondía con honestidad. Descubrió que Escobar valoraba esa sinceridad más que cualquier adulación. Pero al mismo tiempo, la prueba de la caja fuerte había encendido en ella una paranoia creciente. Sabía que si alguna vez cometía un error, si decía algo que no debía, su vida podría terminar de manera abrupta. Una tarde, mientras regresaba a su casa con el dinero aún intacto bajo la cama, un vecino curioso la abordó. «Marina, ¿es cierto que usted tiene la confianza del patrón?» Ella lo negó con una sonrisa nerviosa, pero comprendió que los rumores habían empezado a extenderse más allá de los muros de la hacienda. Y eso era peligroso. En su interior, la pregunta la atormentaba. ¿Ese dinero que guardaba en su casa era una bendición o una maldición? Lo que aún no sabía era que, en cuestión de semanas, la respuesta llegaría de la manera más inesperada. Porque ese mismo fajo de billetes que había recibido como reconocimiento, se convertiría en la llave que cambiaría su destino para siempre. Las noches en el barrio de Envigado empezaron a ser distintas para Marina. Antes, su casa pasaba desapercibida, como una más entre las decenas de viviendas humildes que se alineaban en la calle polvorienta. Pero después del rumor de que la empleada del patrón tenía algo más que un simple salario, los ojos de la gente se posaban sobre ella con una mezcla de envidia, respeto y desconfianza. El dinero escondido bajo su cama era un secreto que quemaba. Cada vez que oía un golpe en la puerta, su corazón se detenía por un segundo. Cada vez que los perros ladraban en mitad de la noche, imaginaba que alguien había entrado para buscarlo. Una tarde, mientras regresaba de la hacienda con un saco de frutas que le había regalado la esposa de Escobar, una vecina llamada Rosa la interceptó con un gesto cargado de malicia. «Marina, ¿es cierto lo que dicen? Que el patrón la tiene como protegida, que le dio plata a cambio de algo». La mujer se quedó helada. No sabía qué responder. Cualquier palabra podía convertirse en un arma de doble filo. Optó por reírse, fingiendo sorpresa. «¿Plata? Ojalá. Apenas me alcanza con lo que gano para mantener a mis hijos». Rosa la miró con desconfianza y se alejó sin más, pero Marina entendió el mensaje. Los rumores ya no eran susurros, eran cuchicheos abiertos. Esa noche, mientras cenaba con sus hijos, escuchó golpes secos en la puerta. Al abrir, encontró a dos hombres del barrio, conocidos por andar en malos pasos. Uno de ellos, con una sonrisa torcida, le dijo: «Vecina, supimos que usted anda con confianza del patrón. Mire, nosotros no queremos problemas, pero necesitamos un favor». Marina sintió que el piso se le hundía bajo los pies. Los hombres le insinuaron que les prestara algo de dinero para un negocio rápido, prometiendo devolverlo multiplicado en pocos días. Ella, con las manos temblorosas, negó tener nada. Pero ellos no parecían convencidos. «Piénselo bien, Marina. Sería una lástima que la gente creyera que usted anda escondiendo lo que no es suyo». La amenaza quedó flotando en el aire. Cerró la puerta como pudo y abrazó a sus hijos, intentando disimular el miedo. Pero comprendió que ese fajo de billetes ya no era solo un símbolo de confianza, sino un imán para el peligro. Al día siguiente, en la hacienda, Marina no pudo ocultar su angustia. Escobar, que solía observar más de lo que hablaba, la detuvo en seco mientras ella servía café. «¿Qué pasa? Usted no tiene la misma mirada de la otra vez». Ella dudó en hablar. Tenía miedo de que confesar lo sucedido pareciera una debilidad. Pero al final, no pudo contenerse. Le contó todo: los rumores, las preguntas incómodas, las amenazas veladas. Escobar la escuchó en silencio, tamborileando los dedos sobre la mesa. Finalmente, con voz baja y firme, dijo: «Por eso hice la prueba. No era solo para ver si se llevaba la plata, era para ver si soportaba el peso de lo que significa estar cerca de mí. La plata no es el problema, Marina.
El problema es que la gente siempre quiere probar si usted es tan fuerte como dicen. Ella sintió un escalofrío. ¿Y qué hago, patrón? Preguntó casi en un susurro. Él se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los suyos. Nada. No explique, no niegue, no confirme. Déjelos hablar. Y si alguien se atreve a pasar de las palabras a los hechos, ya sabe que yo me entero de todo. Las palabras le dieron un respiro, pero también la hundieron en una realidad que la sobrepasaba. Había cruzado una línea invisible. Ya no era solo una empleada. Era alguien que llevaba la marca de la confianza del patrón, y eso en Medellín era tanto un privilegio como una condena. Con el tiempo, los rumores crecieron, los vecinos se volvieron más insistentes y Marina comprendió que no importaba cuánto intentara mantener la normalidad. La prueba de la caja fuerte había cambiado su vida para siempre. Lo que aún ignoraba era que el verdadero desenlace no llegaría desde el barrio, ni de la envidia de los demás, sino desde dentro de la misma hacienda, cuando Escobar decidiera llevar esa confianza a un nivel todavía más arriesgado. El amanecer en la hacienda Nápoles siempre traía consigo un aire distinto, casi irreal. Los cantos de los loros se mezclaban con el rugido lejano de los animales exóticos que Escobar había traído desde África. Para los visitantes era un paraíso, pero para quienes trabajaban allí, cada día podía traer una nueva prueba, y Marina estaba a punto de enfrentarse a la más difícil. Esa mañana, Pablo la llamó personalmente a su despacho. La habitación era amplia, con un escritorio de madera oscura y la inevitable caja fuerte en una esquina. Pero lo que llamó la atención de Marina no fue el dinero ni las armas apoyadas en las paredes, sino la expresión seria del patrón. «Siéntese», ordenó él con voz firme. Marina obedeció, sintiendo un frío recorrerle la espalda. No era común que Escobar hablara con tanta solemnidad. «Usted pasó la primera prueba», comenzó él, apoyando las manos sobre el escritorio. Demostró que no se dejó llevar por la tentación de la plata fácil. Pero ahora quiero ver algo más importante, su lealtad. Ella tragó saliva, sin entender a qué se refería. Escobar se levantó y caminó hacia la ventana, desde donde podía verse la extensión interminable de la hacienda. Anoche, dijo sin girarse, descubrimos que uno de mis hombres de confianza estaba robándome. Se llevó varias armas y quiso venderlas a la competencia. Está aquí, encerrado en una de las habitaciones. Marina lo miró, desconcertada. ¿Y qué tengo que ver yo en eso, patrón?, preguntó con voz temblorosa. Escobar se giró lentamente y la miró directo a los ojos. Quiero que entre a esa habitación. Quiero que lo mire a los ojos y me diga si cree en lo que él va a contarle. Quiero saber si usted tiene la capacidad de ver más allá de las palabras, de detectar la mentira. El corazón de Marina se desbocó. Ella no era investigadora, ni mucho menos una experta en esas cosas. Era una empleada doméstica que, hasta hace poco, solo se preocupaba por limpiar y servir café. Pero ahora, frente al patrón, entendía que había sido arrastrada a un terreno donde no existían las excusas. Escobar abrió un cajón y sacó una llave pequeña, que colocó sobre la mesa. Lo que diga usted será lo que yo decida hacer con ese hombre. Marina quedó paralizada. Comprendió que el poder que le estaba entregando era también una carga insoportable. Si acusaba a aquel hombre, su destino estaba sellado. Si decía que era inocente, quizás sería ella la que quedaría bajo sospecha. Con las piernas temblorosas, tomó la llave y caminó por el pasillo hasta llegar a la habitación indicada. 2 guardias abrieron la puerta para dejarla pasar. Dentro, en una silla, estaba sentado un hombre esposado, con el rostro golpeado y los ojos llenos de desesperación. «Señora», balbuceó apenas verla. «Yo no hice nada. Se lo juro por mi madre. Esto es una trampa». Marina lo observó en silencio. Recordó las palabras de Escobar: «Lo que diga usted será lo que yo decida hacer». El peso de esa frase la ahogaba. El hombre seguía rogando, hablando rápido, asegurando que era inocente. Pero entonces, en medio de sus súplicas, sus ojos se desviaron hacia un rincón donde había un pequeño bulto escondido bajo una manta. Ese gesto casi imperceptible fue suficiente para que Marina lo entendiera todo. Se inclinó hacia él y le susurró: «Usted se vendió, y lo sabe». El hombre la miró con pánico. Antes de que pudiera responder, Marina salió de la habitación y cerró la puerta con un golpe seco. Caminó de regreso al despacho, con la llave aún en la mano y el corazón a punto de estallar. Escobar la esperaba de pie, impaciente. «¿Y bien?», preguntó. Marina respiró hondo y respondió con voz firme, aunque por dentro se estaba desmoronando: «Es culpable. Usted tenía razón». El silencio que siguió fue brutal. Escobar la observó,
como si quisiera leer su alma. Finalmente, esbozó una sonrisa apenas perceptible. Sabía que no me iba a fallar. Usted tiene algo que no se compra con dinero, Marina, instinto. Y eso vale más que cualquier fortuna. Ella no dijo nada. Se limitó a asentir, sabiendo que había cruzado una línea de la que no había retorno. Lo que no podía imaginar era que esta decisión la convertiría en una pieza clave dentro de la hacienda, y que su vida, y la de su familia, cambiarían para siempre. La tarde cayó sobre la hacienda Nápoles como un telón pesado. Los colores anaranjados del cielo parecían cubrir cada rincón del lugar, pero para Marina, todo se había vuelto gris. Desde que salió del despacho de Escobar, con la certeza de haber condenado a un hombre, no podía dejar de pensar en lo que acababa de ocurrir. La imagen de aquel rostro golpeado, con los ojos llenos de miedo, regresaba una y otra vez a su mente. Ella había dicho que era culpable, pero ¿y si se equivocaba? ¿Y si aquel gesto que interpretó como traición no era más que una mirada desesperada? Cada posibilidad se agolpaba en su cabeza como un eco insoportable. Mientras servía la cena en el comedor principal, donde la familia de Escobar disfrutaba de una mesa repleta de manjares, Marina se sentía como un fantasma. Sus movimientos eran automáticos, su sonrisa fingida. Sabía que nadie más que ella entendía el peso de esa noche. Pablo, sentado en la cabecera, parecía tranquilo, como si nada hubiese pasado. Reía con su hijo, acariciaba la mano de María Victoria y daba instrucciones a sus hombres entre bocado y bocado. Pero de vez en cuando, desviaba la mirada hacia Marina, observándola con un interés que la hacía estremecer. Cuando todos terminaron de cenar, Escobar la llamó discretamente con un gesto de la mano. Ella se acercó con el corazón acelerado, pensando que tal vez le pediría otro servicio. Pero lo que escuchó fue muy distinto. «Acompáñeme», dijo él, levantándose de la mesa. Caminaron por un pasillo largo hasta llegar nuevamente al despacho. La caja fuerte permanecía cerrada en la esquina, silenciosa, pero Marina sentía que seguía siendo parte de la prueba. Escobar se sentó en su silla y le señaló un asiento frente a él. «Quiero que entienda lo que pasó hoy», empezó él con voz pausada. «No fue solo una prueba para usted. También lo fue para mí». Marina lo miró, sin atreverse a responder. «Cuando era joven», continuó Pablo, «aprendí que el dinero compra casi todo. Pero hay cosas que no tienen precio: la lealtad, el instinto y la capacidad de ver más allá de las apariencias. Usted demostró que tiene esas tres cosas». La mujer sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía si sentirse orgullosa o aterrada. «A partir de ahora», prosiguió él, «quiero que esté más cerca de mi familia. No solo como empleada. Quiero que cuide a mis hijos cuando yo no esté, que observe lo que ocurre en la casa, que me diga la verdad aunque duela». Marina abrió los ojos con sorpresa. Aquello significaba un ascenso, un lugar de confianza que muy pocos alcanzaban. Pero también era una condena, porque cuanto más cerca se estaba de Escobar, más difícil era escapar de su sombra. «Patrón», murmuró ella. «No sé si soy la persona adecuada». Él la interrumpió con un gesto firme de la mano. «No tiene que decidir. Ya lo hizo cuando dejó esa caja fuerte cerrada. Ya lo hizo cuando dijo la verdad sobre ese hombre. Usted ya es parte de esta familia, le guste o no». Las palabras pesaron sobre Marina como una losa. Sintió que una puerta invisible se cerraba detrás de ella. No había vuelta atrás. Esa noche, mientras se acostaba en la pequeña habitación que le habían asignado dentro de la hacienda, Marina pensó en sus hijos, en la casita humilde donde vivían con su hermana, y en cómo cada decisión que tomaba ahora podía ponerlos en peligro o salvarlos. Los días siguientes confirmaron que su vida había cambiado para siempre. Ya no limpiaba pasillos ni servía solo café. Ahora la acompañaban a reuniones privadas, escuchaba conversaciones a media voz, y hasta recibía encargos secretos de María Victoria, que parecía confiar en ella más que en las demás empleadas. Pero lo que más la sorprendió fue la actitud de Escobar. La miraba con respeto, casi como si la hubiera elevado a un rango que iba más allá de una trabajadora. A veces, incluso, parecía probarla con preguntas inesperadas. «Marina, ¿usted cree que este hombre me traicionaría? Marina, ¿qué piensa de este negocio? Marina, si algo le pasara a mis hijos, ¿qué haría?». Cada respuesta era como caminar sobre un terreno minado. Una palabra equivocada y todo podía derrumbarse. Una tarde, mientras paseaba por los jardines con los pequeños Juan Pablo y Manuela, Marina sintió una extraña mezcla de ternura y miedo. Los niños la tomaban de la mano, confiados, sin saber que ella ahora era mucho más que una niñera, era la mujer que Escobar había elegido como sus ojos y oídos.
En ese momento entendió lo que realmente significaba estar dentro del círculo íntimo del patrón. No se trataba de dinero, ni de poder, sino de cargar con el peso de decisiones que podían cambiar la vida, o la muerte, de cualquiera. Y lo peor era que, aunque quisiera, ya no podía escapar. La madrugada en la hacienda Nápoles era inquietante. Aunque todo parecía en calma, con los animales descansando y los guardias vigilando en silencio, Marina no lograba conciliar el sueño. Se removía en su cama, con la mente atormentada por una sensación extraña. Algo estaba a punto de suceder. Desde que Escobar la había colocado en ese nuevo rol, los días habían sido un torbellino. Ya no solo debía atender a la familia, sino también observar, escuchar y, a veces, incluso opinar. Un poder extraño se había instalado sobre ella, pero también un miedo latente, como si caminara sobre una cuerda floja. Aquella madrugada, un golpe en su puerta la sacó de sus pensamientos. Marina, el patrón la llama, dijo un guardia desde el pasillo. Se vistió apresuradamente y lo siguió. El camino hasta el despacho de Escobar se sentía interminable, cada paso resonaba con el peso de la incertidumbre. Cuando entró, lo encontró sentado, rodeado de papeles, mapas y una montaña de fajos de dinero sobre la mesa. Su rostro estaba serio, iluminado solo por la luz amarillenta de una lámpara. Siéntese, le dijo, sin levantar la mirada de los documentos. Ella obedeció, sintiendo que el aire en la habitación era más denso que nunca. Hoy necesito que entienda algo muy importante, dijo finalmente Escobar, fijando sus ojos en los de ella. Estar cerca de mí no es un privilegio. Es una responsabilidad que puede costarle la vida. Marina tragó saliva, incapaz de responder. Esta noche, continuó él, quiero que me acompañe a una reunión. Usted observará, no hablará, no intervendrá. Pero cuando volvamos, me dirá lo que vio en los ojos de esos hombres. Porque, Marina, su voz se tornó grave, los negocios no siempre se leen en los contratos. A veces se leen en una mirada. La empleada sintió un escalofrío. ¿Cómo podía confiarle una tarea así? Horas más tarde, ya estaba dentro de una camioneta blindada, junto a Escobar y dos de sus hombres de confianza. El trayecto fue silencioso, apenas roto por el rugido del motor y el chirrido de los neumáticos sobre la carretera húmeda. Marina miraba por la ventana, observando cómo la selva oscura parecía tragarse todo a su paso. El destino era una finca en las afueras de Medellín. Allí, varios hombres los esperaban en una sala amplia, con lámparas colgantes que proyectaban sombras inquietantes en las paredes. El ambiente olía a tabaco, sudor y pólvora. Escobar se sentó en la cabecera de la mesa y comenzó a hablar con voz firme, mientras Marina permanecía de pie, un poco detrás de él. Ella no entendía todos los términos del negocio, pero podía ver las tensiones en los rostros de los presentes. Unos parecían inseguros, otros demasiado ansiosos, y uno en particular, un hombre delgado, con bigote recortado, no podía sostener la mirada del patrón. De pronto, Escobar interrumpió la conversación y giró levemente la cabeza hacia Marina. ¿Qué piensa usted?, preguntó. El silencio en la sala fue inmediato. Todos voltearon a mirarla, sorprendidos. Ella sintió que el corazón iba a estallarle. Patrón, yo, balbuceó, intentando ordenar sus pensamientos. Ese hombre, señaló discretamente al del bigote, no parece seguro. Evita mirarlo a los ojos. Escobar la observó en silencio unos segundos y luego sonrió con una calma escalofriante. Lo sabía, dijo, y chasqueó los dedos. En un segundo, los hombres armados que lo acompañaban rodearon al sospechoso. El hombre trató de defenderse, pero su destino ya estaba sellado. Marina apartó la mirada, sintiendo que un nudo le apretaba la garganta. Esa noche no solo había sido testigo de la violencia de Escobar, sino que su propia voz había desencadenado un desenlace fatal. De regreso en la hacienda, Escobar volvió a dirigirse a ella. ¿Lo entiende ahora?, preguntó con un tono seco. Aquí, una sola observación puede cambiar la vida de alguien o quitarla. Marina asintió con la cabeza, aunque por dentro estaba destrozada. Esa carga era demasiado pesada para ella, pero ya no había manera de escapar. Al día siguiente, todo parecía continuar con normalidad. Los niños jugaban en los jardines, la familia desayunaba en la terraza, y los empleados realizaban sus tareas como siempre. Pero para Marina, nada era igual. Sentía que cada mirada, cada sonrisa, cada palabra que decía podía convertirse en un arma mortal en las manos del patrón. Esa tarde, mientras doblaba unas sábanas en el cuarto de servicio, sintió que alguien se acercaba. Era María Victoria, la esposa de Escobar. «Sé lo que está pasando», le dijo en voz baja. «No es fácil estar en esa posición.
Pero recuerde algo, aquí todos pagamos un precio por estar cerca de él. Yo lo pago, mis hijos lo pagan, y ahora usted también. Marina bajó la mirada, sin poder contener las lágrimas. Yo no quiero este poder, susurró. Nadie lo quiere, respondió María Victoria. Pero cuando él decide, no hay vuelta atrás. Las palabras de la esposa del patrón se le clavaron en el corazón. Esa noche, mientras escuchaba los grillos cantar en la distancia, comprendió que su vida ya no le pertenecía. Cada decisión, cada gesto, cada palabra que pronunciara estaba atada a la voluntad de Escobar. Era un juego peligroso. Y lo peor era que, aunque quisiera huir, sabía que la hacienda se había convertido en una jaula dorada. Una jaula de la que nadie salía sin pagar un precio. ChatGPT Plus. Perfecto persona levantando ambas manos en señal de celebración. Aquí tienes el bloque 8 de la historia. Mesera es despedida tras ayudar a Pablo Escobar. Lo que pasó después impacta, con más de 950 palabras, y un desenlace fuerte y sorprendente. El amanecer en la hacienda Nápoles llegó con un aire distinto. El canto de los loros y el mugir de las vacas parecían anunciar un día cualquiera, pero para Marina era el inicio de una tormenta silenciosa. Después de lo ocurrido en la reunión de la noche anterior, apenas había podido dormir. Su mente repetía una y otra vez la escena del hombre señalado, las órdenes de Escobar, y la certeza de que su voz había sellado un destino. Aún en medio de ese caos interno, trató de retomar su rutina. Preparó el desayuno, ordenó la sala, se aseguró de que todo en la casa estuviera en su lugar. Pero cada movimiento era mecánico, vacío, como si hubiera perdido algo dentro de sí misma. Esa mañana, mientras servía café en la mesa del comedor, notó que Pablo Escobar la observaba con detenimiento. No era la mirada intimidante de un patrón, sino la de alguien que evaluaba, que medía hasta la más mínima reacción. Marina bajó la vista, incómoda. Marina, dijo él finalmente, en voz baja, como si hablara solo para ella. Lo que hizo anoche fue valioso. No cualquiera tiene ese instinto. Ella tragó saliva, sin saber qué responder. ¿Acaso debía sentirse orgullosa? ¿O debía cargar con la culpa? Pero también, continuó Escobar, debe comprender que este camino no tiene regreso. Si alguna vez decide traicionarme, si alguna vez duda en el momento equivocado, la consecuencia no será solo para usted. Será para todos los que la rodean. Marina se estremeció. No necesitaba más explicaciones. Esa advertencia era clara como el filo de un cuchillo. A lo largo del día, los rumores comenzaron a circular entre los empleados. Algunos decían que Escobar la estaba convirtiendo en su confidente. Otros susurraban que su cercanía con él era peligrosa. La envidia y la desconfianza comenzaron a rodearla como sombras, haciéndole aún más difícil respirar dentro de la hacienda. Esa tarde, cuando pensaba que al fin podría tener un respiro, fue llamada nuevamente al despacho de Escobar. La habitación estaba en penumbras, y sobre la mesa había algo que la dejó helada, la caja fuerte. Abierta. Llena de dinero, joyas y documentos. Hoy voy a probarla, dijo Escobar, encendiendo un cigarro. Quiero ver si después de todo lo que ha visto, de todo lo que ha aprendido, todavía tiene lo que se necesita para quedarse aquí. Marina se quedó paralizada. No entendía del todo lo que estaba pasando. Mañana por la mañana volveré a esta sala, continuó él. Y cuando lo haga, quiero ver qué eligió usted, el dinero o la lealtad. Dicho eso, salió del despacho, dejándola sola frente a la tentación más peligrosa de su vida. Las horas siguientes fueron un martirio. Marina no podía dejar de pensar en su madre enferma, en sus hermanos pequeños, en las deudas que la ahogaban desde antes de llegar a la hacienda. Con ese dinero, podría resolver todo en un instante. Podría huir lejos, empezar de nuevo, cambiar su vida. Pero también sabía que si tomaba aunque fuera un billete, Escobar lo sabría. Él siempre lo sabía. Y entonces, no solo ella estaría perdida, sino todos aquellos que alguna vez habían compartido un lazo con ella. La noche pasó lentamente. Marina no pegó los ojos. Caminaba de un lado a otro, luchando contra la desesperación y la ambición, como si dos fuerzas opuestas tiraran de su alma. Finalmente, cuando los primeros rayos de sol iluminaron la hacienda, tomó una decisión. Acomodó todo en la caja fuerte tal y como estaba. Cerró la puerta con cuidado, y se sentó en una silla a esperar. Escobar apareció poco después. Su mirada, como siempre, era inescrutable. Bueno, dijo, acercándose a la caja fuerte. Veamos. Abrió la caja, revisó cada rincón y luego se giró hacia Marina. Nada falta. Ella asintió en silencio. ¿Sabe qué significa esto? Preguntó él.
Marina volvió a asentir, con la voz atrapada en la garganta. Escobar se inclinó hacia ella, casi en un susurro. Significa que usted está aquí no por necesidad, sino por decisión. Y eso la hace más peligrosa de lo que imagina. Marina no supo si eso era un cumplido o una amenaza. Pero lo que sí entendió es que su vida había cambiado para siempre. Durante los días siguientes, su lugar dentro de la hacienda se consolidó. Ya no era solo la mesera humilde que había sido despedida por ayudar al patrón. Ahora era una pieza clave en su juego, alguien que Escobar observaba con interés y que los demás miraban con respeto y con miedo. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Marina sabía la verdad. Lo que había hecho no era un acto de lealtad, sino de supervivencia. Porque, en el mundo de Pablo Escobar, la verdadera riqueza no era el dinero ni el poder, era seguir con vida un día más. Y ese día, al mirar hacia el horizonte desde los jardines de la hacienda, comprendió que la mayor prueba aún estaba por llegar.